Santos Cerdán es el nombre propio de la semana. El que fuera secretario de organización del PSOE está ya en Soto del Real, en prisión preventiva, comunicada y sin fianza tras declarar en el Supremo. Se le investiga por cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. En los próximos minutos hablaremos de la crisis que el caso Santos Cerdán ha abierto en el gobierno de Pedro Sánchez. Conversaremos con el coordinador general de la manifestación del orgullo que se celebra el próximo sábado en Madrid y analizaremos también la relación que existe entre la inmigración y el mercado laboral de la mano de una experta del Real Instituto Elcano. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Santos Cerdán, el que fuera número 3 del Partido Socialista, está ya en la cárcel por su presunta implicación en el caso Coldo, una supuesta trama de corrupción relacionada con mordidas en obra pública. Gemma Robles, directora de la Red de Contenidos de Prensa Ibérica, ¿qué tal? Buenas. Ferran Boiza, director adjunto del periódico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, la última vez que estuvisteis aquí recordaréis, hablamos justo después de la comparecencia de Leire Díez, aquella comparecencia sin preguntas que terminó siendo increpada por Víctor de Aldama. Eso fue el 5 de junio, hablábamos entonces del daño que aquello originaba al Partido Socialista. Claro, no nos podíamos imaginar tampoco entonces lo que iba a venir después de la mano de Santos Cerdán. ¿Cuánto creéis que está dañando o qué impacto creéis que tiene sobre Ferraz, sobre Moncloa y sobre el propio Pedro Sánchez? Pues yo sinceramente creo que más que impacto lo que tiene es una erosión tremenda que no quieren reconocer. No sé si no quieren ver, sería más peligroso todavía que no lo quisieran ver. Vamos a ver en el próximo Comité Federal del PSOE si realmente eso lo han ido digiriendo o no, pero creo que tienen un problema gravísimo y como son el partido que está en el gobierno, por tanto, lo tenemos todos, porque tenemos que ver cómo se soluciona un tema de corrupción que afecta a la institución principal de la gestión del Estado. PSOE, gobierno, ¿están tocados, Ferran? Bueno, es evidente que están tocados porque la falta de reacción demuestra que están en shock. El problema que tiene este gobierno, que tiene Pedro Sánchez, es que nació a raíz de una moción de censura contra el anterior gobierno que presidía Mariano Rajoy después de una sentencia por corrupción contra el partido que afectaba al Partido Popular. Por lo tanto, Pedro Sánchez accedió a la Moncloa después de una sentencia de corrupción. Que ahora su partido y su gobierno esté salpicado de forma tan importante, el número 3 de la organización, también por un caso de corrupción, pone en duda toda la legislatura. Ese es el problema y eso es lo que le está haciendo al Partido Popular, al Partido Socialista y al gobierno, que está absolutamente en shock, que no tenga una reacción posible. Las salidas son muy complicadas. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez no puede buscar culpables, no puede buscar responsables más allá de una única persona, que es él mismo. Y cuando el responsable eres tú, es mucho más difícil tomar decisiones, ¿no? Veremos lo que pasa en el Comité Federal del jueves, del sábado. Yo creo que se están generando demasiadas expectativas. Lo más probable es que se defrauden las expectativas que se están generando por varios motivos. Uno es que el miércoles próximo tiene que estar Sánchez en el Congreso de los Diputados dando explicaciones. Y después, y más importante, es que esto no ha hecho más que empezar. No sabemos, y yo creo que tampoco seguramente lo sabe el presidente del gobierno, hasta dónde va a llegar este caso de corrupción. Por tanto, tomar medidas muy drásticas el sábado puede hacer que te quedes luego sin respuesta cuando se vayan conociendo nuevos episodios. Si es así, recordemos que hay al menos 3 informes de la UCO que tienen que aparecer en las próximas semanas. Se dice que incluso un par de informes que afectarían a miembros del gobierno y de otras instituciones del Estado. Por tanto, yo creo que el sábado Pedro Sánchez no va a ir más allá de un cambio meramente estético en el organigrama del partido, en lo orgánico, digamos, porque se tiene que reservar balas
para la comparecencia del miércoles en el Congreso y sobre todo para lo que pueda venir a lo largo del mes de julio o a principios de septiembre. Hablaba Ferran de responsabilidad. Entiendo que hay dos escalas o dos peldaños distintos de responsabilidad, ¿no? La posible responsabilidad directa, si conocía algo de los tejemanejes que se traían los Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, y otro tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad invigilando, si no los conocía, pero no ejerció el control que se presume a un presidente del gobierno de su entorno más próximo. Sinceramente, antes decía Ferran, es que afecta a su número 3, no, afecta a 2, que fueron, no 1, 2, ¿no? Porque tenemos también a Ábalos en este, en principio, triángulo diabólico, como le llaman los propios socialistas, pero no sabemos si el triángulo va a tener, de repente se va a ampliar, como él decía también, los informes de la UCO nos lo van a ir diciendo, y yo creo que esa estrategia de la que también hablaba Ferran se basa en el único pacto tácito que creo que en estos momentos existe entre Sánchez y sus socios, lo único que pueden estar de acuerdo, que es en ganar algo de tiempo, porque no existe una sola medida que no fuese la convocatoria directamente, el adelanto electoral, que pueda tener un efecto que no se diluya en horas, con un nuevo informe de la UCO sobre la mesa, sobre todo después de haber visto lo contundente y el efecto demoledor que ha tenido el primer informe de la UCO, que ha señalado a Sánchez Cerdán, que ha terminado con Sánchez Cerdán inmediatamente fuera, Santos Cerdán fuera del partido, pese a que, recordemos, la noche anterior desde Ferraz se dio un comunicado a la prensa diciendo que esto no era nada, que era mentira, que estaba todo inventado, ¿no? Y resulta que al día siguiente sale de mala manera del partido y este señor hoy está en la cárcel, en preventiva, pero está en la cárcel, ¿no? Entonces, no sabemos lo que puede venir y lo único que puede hacer Sánchez, lo único que puede hacer es ganar tiempo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Todos llevamos tiempo diciendo que la salida del gobierno de Ábalos fue muy extraña. Costaría mucho pensar que un líder político que aprecia, y lo aprecia Sánchez, el poder y el mantenimiento en el poder, pone a alguien que sabe que es un ladrón en la Secretaría General, no, en la Secretaría de Organización y después en un ministerio. Entonces o no lo sabía o no tenía suficientes indicios, y después que pone a otro. Lo que pasa es que la coincidencia también es evidente, que es demoledora, igual que el tema de que se la hayan colado, es igual de demoledor. Por lo tanto, estoy con Ferran en que el problema es que ya no hay ningún espacio entre lo que ha ocurrido y él mismo. Las medidas ahí van a ser muy efímeras y van a durar muy poco tiempo. Yo creo que la investigación nos dirá el grado de conocimiento que el presidente del gobierno tenía de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Es muy raro. Sobre todo si hay grabaciones. Es muy raro desconocer lo que colaboradores tan íntimos durante tanto tiempo han estado haciendo. Es muy extraño, pero en cualquier caso, tenemos un par de indicios que nos pueden indicar por dónde van las cosas, y son indicios que el juez apunta en sus autos. Cuando el juez llega a decir en uno de los autos que afectaban a José Luis Ábalos, que cuando en el año 21 el presidente del gobierno prescinde de sus servicios como ministro de Transportes, lo hizo porque presuntamente, siempre todo es presunto en estos casos, el José Luis Ábalos estaba cobrando mordidas al margen del partido. Esto lo dice el juez en un auto. José Luis Ábalos, verano del 21, sale del gobierno porque, según la interpretación que hace el juez, estaba cobrando mordidas al margen del partido. Esto es textual. Por tanto, si significa que alguien consideró que era necesario expulsarlo porque había dejado fuera del partido aquella trama en la que estaban inmiscuidos todos, bueno, pues eso lo dice el juez, es un primer indicio. Y un segundo indicio es que el juez, en el último auto, el que envía a prisión a Santos Cerdán, señala directamente al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el juez dice que hay indicios de que seguramente hubo un beneficio por parte de otras, además de los tres implicados que conocemos, Cerdán, Ábalos y Koldo García. Había otras personas físicas y jurídicas. Personas físicas las conoceremos en los próximos días seguramente, cuando se conozcan estos autos estos informes de la UCO que están pendientes. Las personas jurídicas
Solo pueden ser organizaciones, partidos políticos, no son las empresas, porque las empresas no se benefician de las mordidas, son las que pagaban las mordidas. Por tanto, claramente el juez está apuntando al Partido Socialista. ¿El grado de conocimiento del presidente del gobierno tenía todo eso? Pues lo desconocemos, pero hay... Pero eso es una responsabilidad también. Pero que hay indicios, el juez no se acaba de creer que el presidente del gobierno no supera nada. Pero en cualquier caso, hasta ahora no hay ninguna prueba fehaciente y veremos si, como decía Gemma también, hay audios más adelante que nos indican un conocimiento mayor o una implicación mayor en los hechos. Lo que está claro, y sobre la base de lo que estáis comentando, es que hay dos preguntas clave, que son al fin y al cabo también las preguntas que más preocupan a los españoles en estos momentos, ¿no? Es una, ¿conocía o no conocía el presidente del gobierno las maniobras, los tejemanejes de los Koldo, Ábalos, Santos, Cerdán? Y dos, ¿ha habido o no ha habido en algún momento algún tipo de financiación ilegal del partido? Eso es lo que preocupa a los españoles, está en la base, digamos, de la inquietud o la incertidumbre que genera este caso y es lo que pone verdaderamente en jaque al gobierno, ¿no? Bueno, es que ha puesto en jaque a otros gobiernos anteriormente en democracia. No hay ni uno solo que se haya visto salpicado directamente por corrupción en el partido que no haya terminado fuera del gobierno, y sinceramente creo que Sánchez no será una excepción, pero no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho ayer su principal socia, que hasta ahora había sido tibia, había ido cimbreando, ¿no?, para ver cómo se ajustaba en esta crisis. Es muy complicado porque en el momento en que salga del gobierno, cae el gobierno, y las posibilidades de sumar, no solo de volver a un gobierno, sino yo diría de subsistir, tal y como está la izquierda del PSOE en estos momentos, pero creo que hay una decisión también en ese espacio de que la línea roja es si hay indicios serios de financiación irregular en el PSOE, se acabó la historia de este gobierno porque saldrían de la coalición. Hablabas de otros gobiernos, Gemma, pero el hecho de que Pedro Sánchez colocara el umbral del código ético y de la regeneración como una de las banderas suyas al asumir el poder tras el gobierno del Partido Popular con Rajoy, no puede pasarle una factura extra precisamente por cómo llegó él al poder y ese espíritu de regeneración ante la corrupción que exhibió. Es lo lógico, y si uno se ha leído, que normalmente los que estamos en esta profesión lo hemos hecho, se ha leído su manual de resistencia, pues claro, releyendo algunas páginas puedes quedarte atónito en estos momentos, porque él habla, por ejemplo, mucho en ese libro de la responsabilidad precisamente invigilando de Mariano Rajoy, aun cuando él quería separarse de la corrupción que después fue sentenciada en su partido. Yo sé que ahora estamos hablando de informes policiales, de policía judicial, en este caso de la UCO, y no de una sentencia para la que queda muchísimo tiempo, visto lo visto en los tiempos judiciales. Pero creo que es tan demoledor las pruebas que hay, porque claro, el problema es que hay audios y gente hablando, y que esto ha ocurrido en otros tiempos, gobiernos autonómicos. Se me viene a la cabeza Paco Camps con el famoso caso del cohecho, los trajes, etcétera. Acabó fuera del gobierno. Muchos años después llegaron muchos juicios, de los que, por cierto, ha salido libre de pecado judicial. Pero otra cosa es la condena política y la condena ética. Entonces yo reconozco que Sánchez tiene un problema ahora mismo gravísimo, incluso para ante su propio partido, el sábado en el Comité Federal, defender cualquier medida que haga, porque lo único que va a conseguir, si lo consigue, es ganar tiempo hasta el siguiente informe de la UCO. Y para ese sábado, Ferran, para ese Comité Federal, más allá de elegir al sucesor de Cerdán, ¿cabe esperar una catarsis en la dirección del partido? Desconocemos absolutamente porque, al parecer, el presidente está consultando únicamente con personas de su más estricta confianza, sin trasladarles sus intenciones. Por tanto, es muy difícil saber lo que va a proponer el presidente del gobierno el sábado. Yo creo que la montaña parirá un ratón, sinceramente. Yo creo que no tenemos que esperar grandes decisiones más allá de los nombramientos orgánicos, que eso pues a los periodistas nos da un poco de juego, pero a la gente la deja bastante fría. ¿Quién va a ser el sustituto de Santos Cerdán? Lo sustituta, se ha hablado de una mujer, la secretaria de organización. Pues sinceramente será muy importante para el PSOE y para los militantes, para los votantes y para los ciudadanos, pues es muy poco relevante. Pero yo no espero unas grandes decisiones. ¿Por qué? Porque es que la única decisión que tiene que tomar el presidente del gobierno le afecta a sí mismo. Es que el responsable solo hay uno.
puede cambiar el código ético, puede imponer multas o expulsar del partido a los militantes que compren en prostitución, como se ha filtrado. Puede tomar todas las medidas cosméticas que quiera, pero el único responsable de lo que ha sucedido en el Partido Socialista es él, porque él puso a Santos Cerdán y él puso a José Luis Ábalos. Además puso a José Luis Ábalos en el ministerio inversor del gobierno, que es Fomento, es Transportes, que es el ministerio que más dinero reparte cada año del gobierno en España, ¿no? Por tanto, cualquier responsabilidad que se asuma que no pase por algo que afecte a la propia figura de Pedro Sánchez va a ser insuficiente. Por eso creo yo que este sábado no va a haber grandes decisiones, entre otras razones, por lo que apuntaba antes. El miércoles hay una comparecencia en el Congreso, y luego es que el caso Cerdán, el caso Ábalos y el caso Koldo llevamos ya mucho tiempo de instrucción, conocíamos mucha información, pero el caso Cerdán acaba de prácticamente de aflorar. Hay muchísima instrucción que hacer. En el periódico y en los medios de prensa ibérica hemos explicado esta semana cómo se tienen que rastrear 479 cuentas corrientes en 12 entidades bancarias fuera de España, cómo se está investigando hoy mismo, este jueves se han publicado cómo se está investigando a los 5 empresarios corruptores que pagaron las mordidas. Pero la instrucción es muy indiciaria, está muy al principio. Por tanto, lo que pueda surgir no lo sabemos. Por eso creo yo que el sábado Sánchez no va a tomar ninguna medida especialmente radical. Pero aún así lo desconocemos, porque lo está llevando las negociaciones con sus propios compañeros del partido, líderes territoriales, las está llevando con muchísima cautela, no está trascendiendo nada. Por tanto, veremos lo que pasa el sábado, efectivamente. Bueno, 2 últimas cuestiones, muy brevemente os pido. Una, socios parlamentarios del PSOE se muestran muy críticos, exigen medidas contundentes contra la corrupción, pero de momento siguen ahí apoyando y manteniendo al gobierno de Pedro Sánchez en Moncloa. Yo creo sinceramente, como he dicho antes, están ganando tiempo porque quieren saber qué pasos dan y en qué tiempos. Entre otras cosas porque no les gusta la alternativa. No les gusta la alternativa, no quieren ir a un gobierno del Partido Popular apoyado por la ultraderecha de Vox, y eso está influyendo muchísimo. Yo creo que si el Partido Popular tuviera en estos momentos una fuerza mayor y hubiera garantías de que puede gobernar solo, hay algún partido que quizá podría plantearse ir más rápido en soltar amarras con el PSOE de Sánchez y tantear al menos qué posibilidades tenía de acercarse al PP, pero el problema no es el PP, el problema es la pedanía o el apéndice que lleva un PP que hace mucho tiempo que ninguna encuesta da mayorías, ¿no? Y Sumar, que es el socio fundamental, de hecho está en la coalición, ¿no?, con el PSOE, ha dicho que su línea roja clarísima es que, pese a que no le gusta cómo se está gestionando la situación ya hoy en día, su línea roja clarísima es que haya indicios claros de corrupción dentro del en las cuentas del propio partido, o sea, financiación irregular del Partido Socialista. Hablabas del PP, se especula con la posibilidad de una moción de censura por parte del PP, de momento carece de apoyos suficientes y parece que Génova no se lo plantea. ¿Acierta, se equivoca? Ferran, ¿cómo lo ves? Yo creo que a veces hay que dar un paso adelante y que perdiendo ganas. Bueno, yo creo que a lo mejor el Partido Popular debería plantearse en serio que una moción de censura con visos de que no va a salir, aún así podría ser positiva para el PP, para su líder, y sería muy complicado para los socios de gobierno, porque ¿por qué los socios de gobierno tampoco tienen una cuestión de confianza, por ejemplo, que podría presentar el presidente del gobierno? Porque claro, una cosa es dar su apoyo en público, como hacía ayer la propia Yolanda Díaz, navegar un poquito sin romper, porque nadie quiere elecciones, de los socios de Pedro Sánchez nadie quiere elecciones, pero otra cosa es ir al Congreso y darle tu voto. En una cuestión de confianza tienes que apoyarlo, en la cuestión de una moción de censura también tienes que apoyarle. Darle tu voto en estos momentos es un paso adelante muy complicado para muchos socios. ¿Por qué? Pues porque los indicios de que la trama no es únicamente
tres amiguetes que se conocieron en el famoso Peugeot de Sánchez, que eran los tres a cual más presuntamente chorizo, y han estado campando durante estos meses, sino que va más allá. Recordemos que hay, hasta ahora, la trama, hay 30 contratos, 30 adjudicaciones bajo sospecha, 4 ministerios afectados, 2 gobiernos autonómicos salpicados, innumerables empresas públicas. O sea, no es una trama menor de 4 amiguetes que hacían negocios en su tiempo libre. No. El dinero, el juez que calcula que se han podido cobrar de mordidas hasta 5 millones de euros. No es una cosa menor. Eso es, no es una cosa menor como pensábamos hace un año cuando empezó a surgir la información con y menciona ese dinero precisamente cuando dice que pues que todo apunta a que pueda haber más beneficiarios, ¿no? Sobre la base de esa cantidad, físicas, de 5 millones. Por tanto, yo creo que Alberto Núñez Feijóo, aunque es evidente que perdería la moción de censura, yo creo que se la debería plantear, porque le generaría al menos un problema a los socios de gobierno, porque los socios... También hay ejemplos en democracia de mociones de censura ganadas en el medio plazo, no en el corto. Por eso lo digo, que a lo mejor, en el caso de Aznar es la más clara, ¿no? Yo creo que eso hay que planteárselo, que se lo debería plantear el Partido Popular, porque a lo mejor en ese momento en que tú tienes que los socios se tienen que retratar en público dando su apoyo a un señor y a un partido y a un gobierno bajo sospecha, pues a lo mejor eso le genera conflictos también con sus bases, porque tú no puedes estar haciendo el discurso de la regeneración, de la transparencia, de la corrupción cero y estar apoyando a un gobierno que tiene sobre la mesa este caso, que no es una cosa menor, como decíamos, por los datos que manejamos todavía ahora que estamos al inicio. Pues si os parece, lo dejamos aquí, porque además tiene pinta de que va a haber más veces en que os voy a pedir que me acompañéis para analizar la última hora de este caso Cerdán. Gemma, Ferran, da gusto escucharos. Os emplazo una próxima vez. Hasta otra. Gracias. Continuamos. Son imágenes del pregón con que ha comenzado este miércoles en Madrid el Festival Mado, inicio de la celebración en la Plaza Pedro Cerolo de Chueca y primeros conciertos en los escenarios de Sol y la Plaza de las Reinas. La gran manifestación del orgullo volverá a llenar las calles de Madrid este sábado, en medio siempre de un ambiente festivo y reivindicativo. Me acompaña en claves de actualidad Juan Carlos Alonso, que es coordinador general del Mado de Madrid Orgullo. ¿Qué tal? Así es, pues encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Hablamos al fin y al cabo del acto central del orgullo, el de la manifestación del sábado, una marcha en favor de los derechos LGTBI, la más importante de Europa. ¿Con qué novedades llega este año? Bueno, la novedad principal es que yo creo que venimos de Budapest hace una semana, de que un país de la Unión Europea prohibió la manifestación del orgullo y toda la ciudadanía, activistas de todo el mundo, eurodiputados fueron allí para demostrar pues que el orgullo no está, no está para prohibirse, está para celebrarse, para seguir celebrándose, que es muy importante, es muy necesario. Y la novedad sería esa, la novedad sería que la gente se está dando cuenta de que esa aparente normalidad que veníamos viviendo, pues no es tan así. Está habiendo ataques, lo hemos visto también con la administración Trump, estuvimos también en el World Pride en Washington, todo el tema que hay con el colectivo trans, la supresión de las políticas de diversidad en muchas empresas, lo cual ha afectado al patrocinio de las marchas, no solo en Estados Unidos, sino también en parte de Europa. Y yo creo que la novedad es eso. Conquistas sociales que hay que seguir cuidando, ¿no? De alguna manera. Quería preguntarte, Juan Carlos, porque es un desfile en el que al fin y al cabo, y lo decía antes, conviven el espíritu festivo y el espíritu reivindicativo. ¿Cuál es el mensaje que traslada el Mado a la altura del año 2025? Pues este año... Porque tú llevas, si no me equivoco, creo de haberte escuchado, más de 20 años sí, en ello, y supongo que ese mensaje que se traslada ha ido evolucionando también al compás de la evolución de la sociedad. Efectivamente, el mensaje, primero la manifestación en sí ha evolucionado muchísimo. Yo fui a la primera
en el año 96, no la primera, sino la primera que fui yo, quiero decir, en el año 96, donde solo había una carroza, no se cortaba el tráfico, esto hoy parece impensable, pero era así, apenas 2.000 personas, y esto ha ido creciendo, ha ido evolucionando, ha ido incluyendo a toda la ciudadanía, porque no solo es para el colectivo LGTBIQ+, sino toda la ciudadanía de Madrid participa del orgullo. Pero evidentemente el orgullo creo que ha sido esa manifestación central donde se han ido mostrando los avances de la sociedad y los avances de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Este año celebramos 20 años de la aprobación del matrimonio, hace precisamente en el 2005. Fuimos el tercer país del mundo en aprobarlo, pero el primero que también permitía la adopción. ¿Esto qué supuso? Supuso que España lideraba, era uno de los países líderes en la conquista de los derechos civiles. Y esto es lo que precisamente está en tela de juicio hoy en día. Entonces parece mentira que 20 años después, lo que parece que habíamos avanzado tanto, no me refiero a que el matrimonio esté en peligro, pero sí los derechos civiles en general en todo el mundo. Y entonces esa es la alerta, y la manifestación del orgullo va a volver a ser celebración, alegría, pero también reivindicación. Has mencionado, pensaba hacerlo yo, ese aniversario, el 20 aniversario del matrimonio igualitario en España. Quería preguntar también, junto al matrimonio igualitario, ¿qué otras conquistas consideras que se han realizado en el transcurso de los últimos 20 años? Bueno, yo creo que la principal es la gran aceptación que el colectivo ha tenido y tiene en la población. O sea, aproximadamente el 83-84% de la población ven con normalidad el matrimonio, al colectivo LGTBI, y además cada vez es más diverso, ¿no? Ese es uno de los grandes avances. También otras leyes, la ley trans que se hizo, la ley también de no discriminación. Es decir, ha habido muchos avances en los que les ha acompañado siempre la manifestación. Y sobre todo, pues creo que también ha sido muy importante que las empresas que participan con sus carrozas hayan visto la necesidad de implementar políticas de diversidad. Ahora es obligatorio, pero es que llevan haciéndolo muchas desde hace mucho tiempo. Porque es poner a favor el talento de la empresa, a favor de muchos empleados que no podían estar desarrollados plenamente y que ahora sí que lo están. Esos son avances, pero ¿cuáles son o cuáles siguen siendo las principales preocupaciones del colectivo LGTBI en lo que respecta a la lucha contra la discriminación? ¿Cuáles siguen siendo todavía hoy asignaturas pendientes o desafíos por delante? Bueno, creo que a nadie se le escapa el incremento que está habiendo de los discursos de odio contra el colectivo LGTBI, agresiones en España mismo. O sea, hace 3 años Samuel fue asesinado en La Coruña y sigue habiendo palizas, sigue habiendo agresiones. Yo, por ejemplo, personalmente te diría que cuando empecé a salir por choque hace muchos años, salías a Gran Vía y te soltabas de la mano, si ibas de la mano con algún chico. Esto, hace 5 años, 6 años, tú ibas de la mano por cualquier zona de Madrid, por cualquier barrio de Madrid. Y hoy en día, inconscientemente, cuando sales, digamos, de las zonas seguras, andas un poco alerta. Entonces, esta especie de tensión que hay en el ambiente, hay que destacarlo, ¿no? Hay que recordar que no está todo conseguido y que lo conseguido se puede perder, porque hay fuerzas pues, que están totalmente en contra, ¿no? Muy conservadoras y que no están de acuerdo con este sentido de la diversidad de la población. ¿Y cómo se promueve la diversidad en una sociedad europea, moderna, que se jacta de ser avanzada? Pues simplemente yo creo que es abrir la ventana de tu casa y mirar la calle, mirar lo que hay, mirar a tus vecinos, mirar a tus amigos, mirar a tus hijos, a los amigos de tus hijos, de tus hijas. Esa es la diversidad. O sea, y yo creo que en Madrid se ve mucho, se ve muchísimo. En Madrid... ¿Es la madrileña una sociedad abierta? Sí, sí que lo es. Sí que lo es, porque además el orgullo, ese éxito del orgullo, se basa para mí en una cuestión. Siempre se ha dicho que da igual de dónde seas. Cuando llegas a Madrid, eres uno más de Madrid. Y al colectivo le ha pasado eso. Da igual tu orientación sexual, da igual de dónde vinieras. El colectivo ha sido aceptado en Madrid sin ningún problema, desde hace bastantes años. Entonces... Pues como madrileño me gusta escucharlo, Sí, sí, como así. madrileño me gusta que la gente sienta que puede sentirse madrileño, venga de donde venga. Totalmente, totalmente. Bueno, y bueno,
quería también comentar contigo la trascendencia y el impacto de la manifestación del sábado, ¿no? que va más allá de lo social también, que para la ciudad tiene importantes derivadas económicas, porque bueno, tiene también un impacto innegable en hostelería, en turismo, en comercios, etcétera, ¿no? Evidentemente, bueno, estamos hablando de la manifestación, pero realmente el orgullo, aunque ayer fue el pistoletazo de salida con el pregón, llevamos ya un mes haciendo actividades culturales y demás, pero desde luego son 10 días. El primer fin de semana anterior al de la manifestación, ya Madrid está lleno. Los hoteles están llenos, bueno, se ve, las calles llenísimas de gente. Los datos que tenemos del año pasado se superaron los 564 millones de euros del impacto que dejó el orgullo en la ciudad. Este año se va a igualar o superar. Sí que es verdad que nos preocupa ciertos comentarios que nos han venido de mucha gente de que Madrid está carísimo. Y es que es así, está carísimo. O sea, el alojamiento es una cosa y hay gente que ya no puede venir. Entonces yo creo que esto tendríamos que reflexionarlo, pero no solo para el orgullo, para cualquier evento. Si queremos seguir siendo una ciudad que genere eventos, que genere ese tráfico de gente, ese impacto económico, cultural, tiene que estar un poco compensado, porque es que, vamos, hay gente que no puede venir. Pues Juan Carlos, oye, ojalá todo el mundo comprenda y entienda que hay que entender al otro, que hay que respetar la identidad y la dignidad de todas las personas, porque además no es ya una cuestión de justicia, que lo es, sino también lo es de humanidad, de sentido, de mente abierta y de querer compartir en un mundo abierto a todos siempre, ¿no? Yo siempre digo que los derechos o son para todas las personas por igual, o no son derechos, son un privilegio. Si yo no puedo tener este derecho, pues el otro lo que tiene es un privilegio. Juan Carlos, te agradezco tu tiempo, que sé que estos días son muy atareados para vosotros. Te doy las gracias por habernos acompañado hoy aquí y os deseo, claro que sí, toda la suerte y todo el éxito del mundo con la manifestación del sábado. Hasta otra. Gracias a vosotros. Continuamos. La inmigración se ha convertido en un pilar fundamental del mercado laboral en España y ya en nuestro país más de 9 millones de personas, de inmigrantes, y la cifra va a más. Nos acompaña en estos momentos en Claves de Actualidad una experta, se llama Carmen González Enríquez. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es investigadora principal del Real Instituto Elcano y que acaba de publicar un estudio, un informe para el Real Instituto Elcano, junto, si no me equivoco, a José Pablo Martínez. Eso es. Sobre esta cuestión, sobre inmigración y mercado laboral. Decía que hay ya más de 9 millones de inmigrantes en España y que esa cifra va a más, ¿no? Creo que a razón de 600.000 personas cada año desde la pandemia. Yo creo que es todo un reto, es todo un desafío integrar en lo laboral a tantas personas cada año. ¿Cuáles son las conclusiones de ese informe? Bueno, como dices, esa entrada de 600.000 personas anuales desde que nos recuperamos de la pandemia, digamos. 5 años ya. Sí, bueno, pero no contamos desde la propia pandemia, desde sino, 21. digamos, 21, 22. Es un reto muy importante para la integración en cualquier país. Además, España en esto es excepcional. Quiero decir, España está recibiendo y ha recibido en lo que va de siglo, un porcentaje de inmigración muy superior a la que ha recibido la media de los países de la Unión Europea, y en general son números excepcionales a nivel mundial. Hay pocos países en el mundo que reciban inmigración con tanta densidad, digamos, con tanta intensidad, como lo ha hecho y lo sigue haciendo España. Y una de las cuestiones quizá más llamativas del estudio es que el 90% del empleo nuevo creado en el periodo que va de enero, si no me equivoco, enero del 2024 a marzo del 2025, es que ha sido ocupado por inmigrantes, ¿no? ¿A qué razón atiende que acaparen ese alto porcentaje de empleo nuevo? Bueno, son varias cosas. Uno es el alto número de llegadas de personas que están necesitadas de ocuparse. Eso es un dato fundamental o una clave básica de esto, que es que esas personas necesitan empleo, mientras que los parados españoles tienen una red de apoyo en sus familias y una red de apoyo del estado de bienestar, del seguro de desempleo, otras formas de ayuda que les permiten ser mucho más selectivos respecto al empleo que eligen, respecto al empleo que quieren ocupar. Es decir, ellos pueden optar entre seguir refugiados, digamos, en ese apoyo privado o público, mientras que los inmigrantes no tienen esa opción. Una vez que llegan aquí y una vez que tienen
permiso para trabajar, o incluso si no lo tienen, están obligados a hacerlo porque es la única forma de sobrevivir en España. Entonces, bueno, esta es la principal razón. Y por otra, el hecho de que ese gran volumen de personas dispuestas a trabajar y necesitadas de trabajar llegue al país, hace que se creen ofertas de empleo que no habrían existido si no tuviéramos ese volumen de inmigración. Es decir, por ejemplo, el sector hosteleros, restaurantes, bares, hoteles, etcétera, en España, obviamente sería de mucho menor tamaño si no nos hubieran llegado esos 9 millones de personas en estos 25 años. Toda esta población. Exactamente. ¿Y cuál es el nivel educativo, el nivel de formación de la comunidad, de la población inmigrante frente a la población autóctona? Bueno, aquí hay que generalizar porque realmente la población inmigrante se compone de muchos orígenes distintos y por orígenes las realidades son distintas. No podemos comparar a los inmigrantes, que son muchos, que viven en nuestro país pero que provienen de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, o comparar a esos con los que vienen de Marruecos o Senegal o Ecuador, ¿no? Entonces, haciendo una generalización... Van a parar a sectores productivos distintos. Van a parar veces, a sectores ¿no? productivos distintos, efectivamente. Los inmigrantes que provienen de países, digamos, de una renta per cápita media semejante o mayor que la española, acaban en sectores o bien relacionados con la investigación, la tecnología o la gestión empresarial de alto nivel, con altos salarios y buenos puestos de trabajo, mientras que los que provienen sobre todo de América Latina, África, Asia, o Rumanía, Bulgaria, dentro de la Unión Europea, pero de países más pobres que España, acaban ocupados en sectores que requieren sobre todo fuerza física, largas dedicaciones horarias, que a su vez reciben bajos salarios. Se produce una especie de dualización del mercado de trabajo en el que autóctonos y inmigrantes de países ricos ocupamos un tipo de puestos de trabajo preferibles, claramente, mientras que los otros se concentran en otros sectores. Y esto tiene que ver con su nivel educativo, porque obviamente los inmigrantes procedentes de países de baja renta per cápita, menor que la española, vienen con, a su vez, un menor nivel educativo. Y esto, sobre todo, es ya muy llamativo en el caso de los que provienen de África y de Asia, y sobre todo de África. Los inmigrantes que provienen de África tienen realmente un nivel educativo muy, muy bajo, comparado con el de los autóctonos españoles. ¿Y en nuestra economía qué sectores productivos diría que dependen más del empleo inmigrante? Pues como gran sector, por su importancia para la economía española, obviamente todo el relacionado con el turístico y la hostelería. Ese sector depende completamente ya de la población inmigrante. Un 45% del empleo en la hostelería ahora es empleo inmigrante. Luego hay empleos que no son tan importantes, o sectores que no son tan importantes estadísticamente por su peso en la economía española, como el servicio doméstico, pero para los inmigrantes es crucial, sobre todo para las mujeres inmigrantes. Estoy hablando del servicio doméstico. Ahí el 72% del empleo en el servicio doméstico en España está ocupado por mujeres inmigrantes. Después es importante, muy importante, el peso en la construcción, en la agricultura, en el pequeño comercio, en la gran distribución. Hay muchos sectores que dependen ya claramente de la población inmigrante. Sí. Y Carmen, los inmigrantes de primera generación imagino que siempre tienen ese reto que es el de la integración social, muchas veces motivado por el idioma, por no dominar un idioma que igual no es el suyo, ¿no? si no provienen de Latinoamérica, ¿no? Pero quería preguntar, ¿cuál es el nivel educativo y si se facilitan las cosas en el acceso al mercado laboral ya por las segundas generaciones, aquellas que en muchos casos ya se crían o crecen en nuestro país? Sí, bueno, ahora ya la tercera parte de los alumnos de primaria y secundaria obligatoria en nuestro país son inmigrantes. Inmigrantes porque nacieron en otro país y han llegado aquí ya como inmigrantes, o porque son hijos de inmigrantes. Es un tercio. Eso quiere decir que el peso de la población inmigrante en la población española va a aumentar mucho más de lo que ya es ahora en las décadas venideras, en los años y décadas venideras, ¿no? Y ahí un dato muy preocupante es qué resultados educativos está obteniendo esta segunda generación, o como lo llaman algunos, la generación 1,5, los que llegaron como niños a nuestro país con sus padres, ¿no? Y ahí lo que vemos son datos
que nos tienen que hacer pensar sobre el riesgo de un fracaso de integración de las siguientes generaciones, muy preocupantes porque tienen una alta tasa de abandono escolar y tienen logros educativos finales cuando examinamos a esa población, cuando ya tiene de 25 años en adelante, es decir, podemos suponer que han terminado su periodo formativo, vemos que su nivel educativo es mucho más bajo que el de la población autóctona. Y esto no es preocupante solo desde la perspectiva de una integración, digamos, igualitaria, es preocupante desde la perspectiva también de su riesgo de estar en desempleo, porque sabemos perfectamente ya, todos los que estudian el mercado de trabajo, que el principal predictor de acabar estando en paro es tener una baja formación educativa previa. Entonces, eso está clarísimo. Entonces, tenemos un riesgo, estamos caminando hacia una sociedad donde hay un alto riesgo de encontrarnos con tasas de paro estable, paro, ¿cómo se llama? Digamos, continuo, paro mantenido durante años y años, de personas que han llegado aquí como hijos de inmigrantes o como inmigrantes ellos mismos y que no tienen un nivel educativo suficiente para encontrar buenos puestos de trabajo. Y entendemos, Carmen, una última cuestión, que todo el crecimiento demográfico que ha experimentado España en lo que va de siglo responde esencialmente a la llegada de inmigrantes. Es decir, es un fenómeno que viene a compensar la baja fertilidad y la baja natalidad que existe en nuestro país. Exacto. Aquí hay una tendencia grave, muy preocupante, de disminución rapidísima de la natalidad de las mujeres autóctonas. Es decir, se están produciendo a toda velocidad unos cambios que nos llevan, perdóname la exageración, pero digamos a la extinción a corto, a medio plazo de la población originaria española. Porque, claro, si una generación no produce 2 hijos de media por mujer, eso significa que en la siguiente generación no va a ser del mismo tamaño, sino mucho menor. ¿Y quién va a pagar las pensiones, ¿no?, de las generaciones próximas? Bueno, ese es otro tema que también es importante. ¿Cómo vamos a pagar esas pensiones? Esas pensiones las vamos a pagar con las cotizaciones de las personas que en ese momento estén trabajando. Pero ocurre ahora ya que la pensión media en España es de 1.500 euros y el salario medio de muchos inmigrantes está por debajo de eso. Si el salario es bajo, la cotización a la seguridad social es baja. ¿Pero por qué los salarios son bajos de gran parte de los inmigrantes? Porque están en sectores de poca productividad. Esos sectores de poca productividad no pueden pagar salarios altos y por tanto tampoco pueden pagar altas cotizaciones a la seguridad social. Y por tanto el sistema de pensiones no puede mantenerse de este modo. Claro. Se puede mantener en un momento como el actual, en concreto, a corto plazo, porque el gran volumen de llegadas al mercado de trabajo, de incorporaciones al mercado de trabajo, supone en cada mes, en cada año, una aportación importante. Pero a largo plazo eso no puede mantenerse, no puede ser la solución al problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque a su vez ellos se jubilarán. Pues nos quedamos con esa interesante reflexión. Carmen González, investigadora principal del Real Instituto Elcano, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a comprender mejor esa relación entre la inmigración y el mercado laboral. Hasta otra ocasión. Gracias a ti, Armando. Aquí ponemos el broche a Claves de Actualidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Sean felices.